¿Me escuchás bien? ¿Con quién hablo? Lucía, sí, se escucha bien. Voy a bajar porque acá hay mucha... Ahí, ahí más o menos. Bueno, esperamos un cachito que se sumen los demás chicos, ¿te parece? Dale. ¿Has tenido algún problema, Lucía, con respecto a lo que hemos visto la clase anterior? Em, no, por ahora todo bien. Estuve ahí viendo que hay puede ser que haya un apunte del cuatrimestre pasado, Sí, andan apuntes míos por todos lados, sí. que hay en el campus, digo Hace- igual. Así que estuve viendo Sí, eso, un sí, poquito por arriba. sí, eso sí, también. Resumen del pasado. ¿M? Así que, bueno, vamos a ir viendo. Ahí está Cleopatra. Hola, buenas ¿Me tardes. escuchás, Cleopatra? Sí, 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 ¿Cómo estaba estás, linda? tratando de Bien. arreglar la cámara. Está bien, sí, yo también estoy medio ahí, medio complicado, pero bueno, la idea es... Bueno, el otro chico, Santiago, tiene aprobada la materia. Él había cursado el año pasado, creo que el cuatrimestre pasado, la parte de finanzas públicas y economía, y corroborado eso, así que está eximido de por lo menos esta parte. Después tendrá que rendir la parte correspondiente a derecho tributario, pero bueno, ya está. ¿Mm? Así que a Facundo, creo que era, lo liberamos. Y quedamos nosotros tres solitos, ¿eh? Esto va a ser más fácil, esperemos, ¿eh? Que no haya tanta complicación. Supongo que no, chicos, chicas, así que bueno, si Dios quiere, sin más preámbulo, entonces vamos a dar continuidad a la clase, si les parece bien, ¿eh? Empezamos con la clase. Vamos a hacer un pequeño repaso. Acuérdense que con respecto a gastos públicos, nosotros hemos iniciado la definición señalando que son erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Y habíamos dicho también en la clase pasada que el Estado avanza a través de los gastos públicos para satisfacer las necesidades públicas en función y a través de los servicios públicos. O sea, satisface las necesidades de la población, de la colectividad, a través de los servicios públicos. Pero también a través de los efectos que en sí mismos producen los gastos públicos, que son efectos muy importantes, también satisface las necesidades públicas. De tal forma que el concepto de satisfacción pública es un concepto que de alguna forma está planteando el principio de legitimidad del gasto público. Cuando hablamos de satisfacer las necesidades públicas a través de los gastos públicos, ya sea en función de los servicios públicos o en función de los efectos públicos, estamos hablando del principio de legitimidad, que es la de satisfacer las necesidades públicas. Después también vimos que la importancia que tiene la selección de los gastos públicos, la selección de las necesidades públicas, y eso va a estar orientado de acuerdo al rol que tenga el Estado. Según el rol político, ya sea un Estado neoliberal o un Estado populista, como se dice ahora, va a tener un rol el gasto público, va a estar orientado hacia una modalidad, ya sean subvenciones, ya sea achicar el gasto público. Eso nosotros los argentinos estamos bastante acostumbrados de acuerdo a los vaivenes de los gobiernos que nos tocan. Ahora bien, las necesidades es muy variable. Cada estado va a determinar qué necesidades tiene que satisfacer. ¿Mm? Lo cual, insisto, son variables de acuerdo a ese rol de estado que tenga cada país. Y la segunda eh, presuposición que van a tener los gastos públicos para cualquier Estado es el concepto entre la importancia y la urgencia. El gasto público va a estar orientado de acuerdo a esas dos posibilidades. A la urgencia, que significa destinar dinero ante una necesidad imperiosa, o al revés, en función de la importancia.
Por supuesto, en países subdesarrollados, decíamos la clase pasada, como el nuestro, va a estar orientado casi siempre ¿hacia dónde? Hacia lo urgente. Bien. Después habíamos dicho que las finanzas públicas estaban íntimamente relacionadas con los recursos, que se condicionaban. Gasto público con los recursos públicos eran las dos caras de una misma moneda, dos caras de un mismo problema. Y se condicionan recíprocamente, es decir, tanto los recursos como los gastos públicos están sumamente vinculados. Y Villegas, que es el autor donde ustedes tienen que ir estudiando, que es el autor que la cátedra sigue en toda esta parte de la materia, señala algo que es para nosotros importante, que los recursos que deben obtenerse deben ser proporcionales a los gastos que se deben realizar. Los recursos deben ser proporcionales a los gastos que se deben realizar. Y esos gastos deben ser calculados y autorizados teniendo en cuenta los recursos posibles. ¿Qué significa esto? Que, señores, no podemos gastar más de aquellos recursos posibles. Si gastamos más, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener déficit, que es el mal de los argentinos. Decíamos también que los gastos públicos es la indicación más precisa de la tendencia que tiene el Estado hacia dónde hacia dónde camina el Estado. Cuando hablamos de Estado, por supuesto, estamos hablando de la administración, de la gestión del gobierno, hacia dónde va. Cuando nosotros vemos que el Estado está gastando, estamos viendo cuál es la tendencia política. Después vamos a ver hacia dónde quiero apuntar. Bueno, después estamos haciendo un pequeño repaso, chicos, ¿no? De la denominación de los gastos públicos. Dijimos que los gastos públicos, cuando estamos haciendo referencia de ellos, hacemos mención a dos tipos de gastos. Los gastos que son erogaciones públicas, acuérdense, todo aquello determinado por los gastos de los servicios públicos y los gastos de deuda pública, y las erogaciones y las inversiones patrimoniales, que son todos aquellos gastos que el Estado realiza en función de la adquisición de bienes de uso y de producción, ¿no? Cuando compra el Estado una maquinaria, cuando el Estado compra un inmueble, esos son los gastos, los dos tipos de gastos, y son comprensivos de toda la normativa que nosotros conocemos, desde los artículos de la Constitución, desde la 24.256, que es la Ley de Contabilidad o Administración Financiera. Cada vez que nosotros mencionamos gasto público, estamos haciendo referencia a esos dos tipos de gastos. Bien, después hablamos de la evolución del concepto del gasto. El gasto dejó de ser la causa por la cual se necesitan los recursos para financiar esos gastos que van a satisfacer las necesidades públicas. Es decir, no solamente los gastos públicos se va a estudiar en función de eso, se va a estudiar principalmente por los efectos que producen los gastos públicos, con prescindencia o con independencia hacia dónde van destinados esos gastos públicos. ¿Por qué decíamos esto? Y porque va a tener una incidencia enorme, fundamental como instrumento de política económica. Cuando nosotros decimos que el gasto público es un factor importantísimo de la redistribución de la riqueza, de la redistribución del ingreso, del patrimonio, cuando significa un incremento de la renta nacional, cuando tiene incidencia por sobre todas las cosas en la plena ocupación, y por sobre todas las cosas también tiene mucha influencia en el consumo, ahorro y la inversión. ¿Se acuerdan de esto? Lo hemos dicho la clase pasada. ¿Bien? Bien. Vamos avanzando. Los clásicos decían que el gasto público, que el Estado en definitiva, insisto, para los economistas clásicos, el Estado era un mero consumidor de bienes. Quiere decir que cuando realizaba gastos, lo único que estaba haciendo era adquiriendo parte de esos bienes que tenía el país. Por lo tanto, esos gastos caían en un pozo. No eran importantes, al contrario, el Estado perdía plata. Esta era la postura de los economistas clásicos. Los gastos públicos caían en un pozo. Por supuesto que todo esto quedó totalmente arcaico, totalmente superado, y las ideas modernas, económicas modernas, consideran todo lo contrario.
dicen que los gastos públicos son un redistribuidor de la riqueza, que vuelve todo, aquellos dineros, aquellos recursos que el Estado obtuvo quitándoles del bolsillo del contribuyente con los tributos, con los impuestos, necesariamente va a volver con los gastos públicos. Entonces va a ser un redistribuidor de esa riqueza. Bien, tampoco es tan así. Pero bueno, sigamos. ¿Qué vimos también? Vimos las características esenciales del gasto público. Y para eso empezamos con la misma definición con la que comenzamos la clase, señalando que los gastos públicos son, y esto manéjenlo como que 2 más 2 es 4, los gastos públicos son erogaciones dinerarias realizadas por el Estado en virtud de ley para satisfacer necesidades públicas. Punto. A partir de ahí vamos y vimos las distintas características que tiene el gasto público. Dijimos en primer lugar que son erogaciones dinerarias, sí o sí, toda suma de dinero que sale de las arcas del Tesoro tiene que ser hecho en dinero, ¿no?, para que sea gasto público. Después, efectuada por el Estado en sentido federal como en nuestro país, es decir, a través de la nación, provincia y municipalidad, todo dinero que sale de las arcas del Tesoro, sí o sí es un gasto público. Por el otro lado, otra de las características en virtud de ley, el principio de legalidad, señores, para que todo gasto sea legal, tiene que estar autorizado por una ley previa. Pero por supuesto que ese concepto de ley, gasto, autorización del gasto, normalmente no se da de esa forma tan directa. Por supuesto el Estado necesita realizar gastos permanentemente que no están autorizados. Y dijimos también la clase pasada que utiliza un instrumento que es el decreto de necesidad y urgencia, que a la vez también ya tiene una ley que lo autoriza. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros decimos que el gasto público tiene que estar autorizado, siempre está autorizado por una ley. La última característica que debe satisfacer necesidades públicas, este es el principio de legitimidad. Acuérdense, no confundirse con el principio de legalidad, que es lo de la ley que la autoriza. Este es el principio de legitimidad. Principio de legitimidad, que todo gasto público tiene que estar orientado a satisfacer necesidades de interés público. ¿Siempre el gasto público satisface necesidades públicas? No, no siempre. Principalmente cuando Argentina o cualquier país paga deuda, no está satisfaciendo necesidades públicas. Ahora, fíjense en una situación que se está dando en estos momentos. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires con las tomas de tierra? Más allá de la idea o política que cada uno de nosotros tengamos, seamos objetivos y tratemos de mirar desde afuera y desde el punto de vista de los gastos públicos. ¿Qué quiere hacer la provincia de Buenos Aires? En función de un interés público, que es la falta de vivienda, quiere adquirir la propiedad, la tierra, para poder dársela a esa gente para que pueda edificar y pueda hacer sus viviendas. Ahora bien, insisto, más allá de si está bien, si está mal, cada uno de nosotros tiene una opinión ya creada, con eso y ya definida. El punto está, fíjense en ustedes, en base a un interés público, el Estado, el gobierno, que tiene un rol, ¿no?, un rol social, destina un gasto que no estaba contemplado en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para destinar probablemente y comprar esas tierras. ¿Se entienden, chicas, lo que estoy señalando con el gasto público y la legitimidad? Tiene que haber un interés para satisfacer. Bien, seguimos. Después hablamos de reparto y nos detuvimos ahí, estuvimos hablando largo y tendido con el tema de reparto. Acuérdense que cada autor habla de distintas formas de reparto en función de las clases sociales, gasto, siempre hablando del reparto del gasto público, el reparto en función del tiempo y en función del lugar. Y con respecto al reparto relativo al lugar, señalábamos que hay dos posturas. La primera, que establece que el gasto debe realizarse en forma proporcional al lugar donde se obtuvo los recursos.
Esta es la primera postura. Porque sería injusto que los recursos que se obtuvieron en una región, en una provincia, en un lugar, después el gasto público sea destinado en otro lugar. Por supuesto que a los fines de equilibrar en un país tan desigual como el nuestro, decíamos la clase pasada, ¿cuál es la otra posibilidad? Y señores, hay que buscar el mayor equilibrio, ¿no?, ante tanta desigualdad. Entonces, la otra teoría, la otra postura, es la que señala la utilidad máxima. Es decir, el gasto público debe ser destinado a aquella provincia, a aquella región donde sea de mayor utilidad, en desmedro del lugar donde originariamente se obtuvieron los recursos. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se soluciona esta situación? Y esta situación se soluciona con una buena ley federal, y esa ley federal es la ley de coparticipación, que nos está faltando. Una ley de coparticipación que es ley de leyes, porque es una ley de acuerdo que va a tener que suscribir cada una de las provincias. No solamente es una ley, sino es una ley, insisto, una ley superior, una ley de acuerdo, política, bien política, ¿no?, que va a determinar justamente esa equidad para, de alguna manera, generar un equilibrio en todo el país. Bueno, y con respecto al tiempo, decíamos que los gastos públicos son tan importantes, son erogaciones tan grandes, son erogaciones tan importantes en cuanto a dinero, a monto de dinero, que es plausible que en las obras públicas, que son muy importantes en cuanto al costo, se divida en los distintos ejercicios financieros o distintos ejercicios presupuestarios. Es decir, si una obra sale X cantidad de plata, bueno, para no tener que pagar todo junto, se va pagando de acuerdo a los distintos ejercicios que va durando la construcción de esa obra pública. ¿Se entiende? Hasta ahí, más o menos, fue lo que vimos la clase pasada. Y empezamos con el límite del gasto público. Entonces, hasta ahora hemos hablado bondades del gasto público, que es un gran redistribuidor del ingreso, un gran redistribuidor del patrimonio, de la riqueza. ¿Y por qué se lo quiere limitar? Y porque cuando el gasto público, señores, no tiene los recursos genuinos, produce déficit. Y nosotros venimos desde hace décadas con déficit. Entonces, ¿cómo limitamos el gasto público? ¿Cómo limita la Argentina el gasto público? Y las ideas de limitar el gasto público, como dijimos al principio con respecto a este concepto, es netamente político. Y político instrumentándolo en función de normativas. Entonces, se construyó normativas permanentes que tratan de reducir el gasto público. Así se creó la Ley de Solvencia Fiscal, la 25112, la Ley de Responsabilidad Fiscal, etcétera, etcétera. A través del tiempo se van creando leyes que lo que hacen es, de alguna manera, presionar a las distintas provincias para que gasten menos. Esto no da resultado, esto no dio resultado. Los autores modernos, los economistas modernos, consideran que el mejor límite que se le puede dar al gasto público es la teoría que se llama de la ventaja social. Teoría de la ventaja social. Es decir, los gastos públicos pueden llegar hasta aquel límite en que la ventaja social que brinda se compensa con las amputaciones, dice Villegas, que se generan con los que tributan, es decir, con aquellas personas que de alguna manera sostienen el gasto público. Para que se entienda, estamos diciendo que el gasto público se limita a partir de la compensación entre la ventaja que genera el gasto público y las amputaciones que se le hace al que tributa. Es decir, ¿cómo se llama el que tributa? Chicas, el ciudadano que... Contribuyente. El contribuyente es el que tributa. Nosotros pagamos impuestos y somos contribuyentes. Entonces,
¿Cuáles son las ventajas? Y señores, cuando el Estado te mete la mano en el bolsillo con una presión tributaria tan grande, la sociedad, la población, pone el mismo límite. Te está diciendo, señores, hasta acá llegué yo para pagar. Porque esos son los recursos genuinos que van a servir para financiar el gasto público. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Señores, se compensa el gasto público, las ventajas del gasto público, las ventajas que genera el gasto público, se compensan desde el mismo momento, se limitan desde el mismo momento en que el contribuyente dice, no, basta, hasta acá pago. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Mm? Es muy importante porque la presión tributaria hace que el ciudadano proteste, hace que el ciudadano diga, bueno, hasta acá la mano del Estado en mi bolsillo. Que es un poco lo que está sucediendo ahora. Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria. Mientras tanto, el gasto público en Argentina sigue subiendo. Bien. Por supuesto que para plantear el límite del gasto público, para que no se degenere el gasto público, es necesario, es preciso, es indispensable saber hacia dónde se está gastando. ¿Ah? ¿Cómo se está gastando? Es decir, en otras palabras, el destino del gasto público. Si el gasto público es productivo, chicas, si el gasto que realiza el Estado es una obra pública que vos ves y te sentís identificado, vos decís, bueno, yo estoy pagando tributos y estos tributos están haciendo la calle, están haciendo el puente, etcétera, etcétera, vos te sentís realizado. ¿Sí? Con lo que yo estoy aportando, con lo que yo estoy contribuyendo para el Estado, ¿no? Se está volviendo. Ahora, si el dinero se está destinando mal, ahí es cuando uno salta. Hablando del dinero destinado mal, hay un artículo que se lo voy a leer brevemente, es muy cortito, que dice, salió La Nación del año pasado. Dice, la Argentina es el país de la región con mayor gasto público ineficiente. No solamente gastamos más de lo que deberíamos gastar, no solo gastamos mucho, sino que gastamos en forma ineficiente. Dice, la Argentina es el país de la región con mayor gasto público ineficiente. En concreto, el Estado tiene ineficiencias potenciales en el rubro de compras, en el gasto, en la nómina salarial y en las transferencias de subsidios, por un monto equivalente al 7,2% del PBI. Es decir, se gasta inútilmente, se gasta ineficientemente un 7,2% del PBI. Tristísimo, ¿eh? O sea, no solamente que a lo mejor vos decís, el destino del gasto está mal, y eso, insisto, está de acuerdo a la postura política que cada uno de nosotros tengamos, sino también que ese gasto tiene un porcentaje de ineficiencia. Bien. Seguimos, chicos. Vamos a seguir. Efectos económicos del gasto público. Es otro de los ciclos. Dice, debe tenerse en cuenta que los efectos del gasto público no se limitan al impulso momentáneo. Es decir, es tan importante los efectos que produce, perdónenme que sea tan trillado en este tema, pero es la base de los gastos públicos, los efectos que producen los gastos públicos. No solamente es tan importante y es tan inmediato el efecto, sino que también produce efectos secundarios. Insisto, el impulso momentáneo de los efectos que produce el gasto público también se traduce en efectos secundarios. Es decir, tiene un efecto multiplicador los gastos públicos. ¿Efectos en qué sentido? Y como decíamos al principio, como un redistribuidor, como un acelerador de la actividad económica, como un acelerador del pleno empleo, como un factor de incidencia en el consumo, en el ahorro y en la inversión. Ahora bien, durante el apogeo de las ideas intervencionistas se pensó que ese efecto propulsor, que ese efecto acelerador, que ese efecto multiplicador, podía ser suficiente para poner en movimiento toda una recuperación económica. Esto planteado desde la postura de Keynes, las ideas intervencionistas con Keynes.
Esto avanzó en los países industrializados, especialmente después de la década del 30, y también en los países subdesarrollados, especialmente en Latinoamérica, y en Argentina mucho más. Ahora, pensar que solamente con ese efecto, solamente puede ser de poner plata, de gastar plata, va a ser suficiente, y en Argentina no le dio resultado. Acá hay un artículo que es muy cortito, pero se los quiero transmitir, porque me pareció que es la prueba más acabada que he encontrado durante mucho tiempo de lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Y más allá, insisto, porque acá no se trata de hacer política, ni mucho menos, sino estamos hablando del gasto público, y sí necesitamos saber qué es lo que sucede con el gasto público. El artículo, en definitiva, es del economista Ferreres, de Osvaldo Ferreres. Es un economista argentino, conocido, ¿no?, que dice que fue vicepresidente del Banco Central acá en Argentina, y que dice que cuando Keynes escribió la teoría general de la ocupación y el interés y el dinero, en la década de 1930, predominaba la producción de bienes. Por eso dijo que era mejor hacer un pozo y volverlo a tapar que tener parte desocupada. Acuérdense que esta expresión, chicas, es la expresión más icónica de Keynes. Hacer un pozo para taparlo, ¿no? Y lo que importaba era que haya dinero para pagar, y que ese dinero que se ponía en circulación era lo que iba a generar más consumo, ¿no? Sigo con el artículo. De esa manera, al realizar obras, básicamente obras públicas, se ponía en marcha el multiplicador de la inversión y se llegaba a un nivel de producción y ocupación mayor. Esto justificó la intervención del Estado en la economía en épocas de crisis. Posteriormente, el populismo y corrientes ideológicas afines utilizaron la intervención del Estado en la economía aún en épocas normales. Esto fue incrementando el grado de participación del Estado dentro del producto, no solo para cumplir sus funciones primordiales como educación, salud, justicia y seguridad, sino también como regulador y productor directo de bienes y servicios. En general, casi todos los gobiernos de los diferentes países han caído en la tentación de querer solucionar los problemas económicos con una mayor intervención del Estado en sus economías. Entonces, sigue avanzando Ferreres. Yo después se los voy a poner, se los voy a meter en el campus para que ustedes lo puedan terminar de leer. Pero lo importante que señala Ferreres acá es que esta intromisión que hace el Estado, esta verdadera ampliación de factores por el cual el Estado empieza en función del interés público, a intrometerse en lugar de la actividad privada, en países desarrollados, en países, insisto, capitalistas desarrollados, ha podido hacerlo a través de empresas de alta tecnología. Entonces, con ello ha intervenido, con empresas de alta tecnología. En cambio, en la Argentina se sigue utilizando con bienes y servicios comunes. Y esto, lamentablemente, no ha dado resultado. El factor de intervencionismo en la Argentina, hoy por hoy, no ha dado resultado. Insisto con este artículo, que es cortito, por favor, léalo, yo se los voy a subir. Bien, seguimos. Ahora bien, los gastos públicos, seguimos con los gastos públicos, acá que termine la clase, pero los gastos públicos tienen una incidencia tan grande que va a depender también, señores, de cuál es el estado del Estado, valga la redundancia, en qué situación se encuentra el Estado. Va a tener efectos beneficiosos y previsibles de acuerdo a cómo esté el Estado, en qué situación se encuentra el Estado. Entonces, tenemos que prever dos situaciones previas, ¿no? Tenemos que analizar dos situaciones previas, prever dos veces, discúlpenme. Tenemos que analizar dos veces la situación. La primera de ellas es, para saber bien qué gastos vamos a utilizar, es determinar en qué estructura económica se encuentra ese Estado. No es lo mismo realizar el gasto público
en un país desarrollado que en un país subdesarrollado. Esa es la situación. Los países desarrollados, como recién decía, destinan el gasto público a empresas, a fomentar empresas de alta tecnología. En países subdesarrollados, como lamentablemente es el nuestro, el gasto público va orientado a solucionar problemas urgentes. La segunda situación que se debe contemplar es en qué situación se encuentra el Estado, si es una situación de crisis, si es una situación de expansión económica, porque el gasto público no es lo mismo realizarlo en plena recesión que realizarlo en plena expansión económica. Normalmente se aumenta el gasto público en épocas de recesión, en épocas de crisis, acá y en la China. Bien, seguimos. Comparación de los gastos públicos y privados. Comparación de los gastos públicos y privados. Dijimos que la principal característica que separa los gastos públicos de los privados es el sujeto que lo realiza, no es otro que el Estado. Esto parece una estupidez, realmente una diferencia de perogrullo, pero no lo es así. ¿Por qué, chicos? Porque el Estado, cuando gasta, el sujeto Estado, gasta en función del presente y del futuro, porque el Estado es perpetuo. Esta es la diferencia con el sujeto privado particular. Mientras que en las finanzas privadas, el gasto privado se tiene en cuenta en función de la existencia del individuo, de la existencia del particular, que va a estar siempre ligada al presente y un futuro inmediato, porque esa es la existencia. En cambio, repito, en el Estado es perpetuo, entonces el gasto público se hace siempre en referencia al presente y al futuro. ¿Se entendió? Primera diferencia importante. Segundo, mientras que el Estado persigue al menos un interés colectivo, un interés público de satisfacer necesidades de la colectividad, el gasto privado obviamente satisface intereses particulares. Tercer lugar, el gasto público se basa principalmente en un condimento que solamente el Estado tiene, que es, señores, la coacción. La coacción es un concepto que solamente el Estado tiene. Los particulares obviamente lo pueden gastar en función de la coacción. La coacción a través de los tributos, es decir, el Estado, para obtener recursos que financien esos gastos públicos, actúa en forma coactiva. A vos te dicen tenés que pagar porque si no, mirá que después viene la FIP, después vienen las consecuencias. Por eso es la coacción. Ya lo vamos a ver cuando veamos derecho tributario, específicamente los tributos. En cuarto lugar, los individuos obviamente encuentran un límite del Estado, siempre encuentra un límite en la renta nacional. Es decir, ¿dónde gastamos? ¿Cómo gastamos? Lo máximo que podemos gastar, el Estado puede seguir gastando. ¿Cuál sería el límite? Y la renta nacional, ¿no? Ahora, y el límite del gasto privado, y el límite del gasto privado tiene más libertad el individuo, ¿no? Pero siempre también va a estar limitado de acuerdo a un límite del bolsillo, ¿no? Por eso son distintas las finanzas públicas de las privadas. Y por último, el Estado se ve obligado a realizar gastos que hacen a la esencia misma del Estado, para satisfacer las necesidades básicas de la población, como son la salud, la educación, la justicia, mientras que obviamente el particular ese tipo de gastos no lo realiza. Bueno, pasamos a otro punto, clasificación de los gastos, clasificación de los gastos públicos. Cada libro que ustedes, de cualquier autor que ustedes abran, van a encontrar infinidad de clasificaciones del gasto público. Vamos a ver las clasificaciones más importantes, o por lo menos las más icónicas, las más trascendentes. La primera de ellas es la que establece gastos en función
ahí tenemos qué linda foto. No sé, Cleopatra, pusiste una linda foto. Bueno, perdónenme que me fui. Les decía, tenemos gastos, la primera clasificación, gastos en especie y gastos en moneda. ¿Esto qué significa? Y según cómo se realice el gasto, el Estado. A ver, dijimos que una de las características esenciales del Estado es que el Estado paga en dinero. ¿Cómo es esto? ¿En especie o en dinero, Jiménez? No, lo que pasa es que esta es una clasificación teórica. El gasto público siempre se realiza en dinero. Otra clasificación, gastos internos o externos, según el lugar donde se realice, ya sea dentro del país o fuera del país. Gastos personales y reales. Gastos personales, ¿qué significa? Son todos aquellos gastos que realiza el Estado en función de los pagos de salarios y remuneraciones de su personal, del personal estatal. Y gastos reales son todos aquellos gastos que hace el Estado cuando adquiere bienes, cuando adquiere productos, etcétera, etcétera. Gastos ordinarios y extraordinarios. Los gastos ordinarios son aquellos gastos que son los gastos habituales, los gastos de operatividad. Y los gastos extraordinarios, obviamente, como su nombre lo indica, son aquellos gastos que se realizan por única vez en función de alguna cuestión de fuerza mayor o cuestión extraordinaria. Pero más modernamente hay un criterio de distinción entre los gastos, entre la clasificación de los gastos, que es la clasificación jurídico-administrativa. ¿Qué significa esto? Hay varias, dentro de esta clasificación jurídico-administrativa, hay varias subclasificaciones. Ustedes la van a ir viendo. La primera de ellas es una clasificación institucional o jurisdiccional, que depende o se refiere a qué tipo de institución o jurisdicción es la que realiza el gasto, teniendo en cuenta los distintos poderes que conforman la estructura de nuestro país. Es decir, si el gasto lo realiza el Poder Ejecutivo, si el gasto lo realiza el Poder Legislativo o el Poder Judicial. De acuerdo a qué jurisdicción realiza el gasto. ¿Se entendió esto? ¿Sí, chicas? ¿Vamos bien? Otra clasificación que es la más importante, porque es la más clara, es la que utiliza nuestro presupuesto, que es la de finalidad o funciones. Esta clasificación por finalidad o funciones es la que surge de acuerdo a la necesidad a cuya satisfacción tiendan. Es decir, cuando nosotros, y ustedes vean en el presupuesto, veamos presupuesto y lo puedan palpar, por ejemplo, los gastos van a estar clasificados en función justamente de esa satisfacción que van a realizar. Por ejemplo, gastos de defensa, gastos de justicia, gastos de salud, gastos de seguridad. Es decir, va a estar clasificado el gasto de acuerdo a esa satisfacción. Por eso se dice que es una clasificación clara, precisa, hacia dónde va el gasto. Y por eso se utiliza mucho en el presupuesto. Después tenemos otra clasificación por constancia o permanencia del gasto, que significa si el gasto se repite o si el gasto es fijo. Si el gasto es fijo, quiere decir que se va a ir repitiendo de acuerdo a los distintos presupuestos o ejercicios fiscales, ejercicios presupuestarios, un gasto que va a estar determinado cada año, va a estar, insistimos, fijo. O variable, que de acuerdo a su producción, de acuerdo a una mayor cantidad de dinero que tenga que salir, va a ser variable. O sea, no es una clasificación relativamente importante. Después tenemos otro criterio de clasificación, que es el criterio económico, que acá vuelve a repetir el criterio de gastos ordinarios y extraordinarios que recién mencionamos. Después tenemos dentro de esta clasificación económica de acuerdo a la fuente de financiamiento. Y esto sí es importante. Gastos que tengan presente cuál es la fuente de su financiamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque la propia ley de administración financiera, la 24.156, así lo tiene establecido en su artículo 14. Como sé que no lo van a leer, se lo leo yo. Artículo 14
de la ley 24.156. Dice, en la sección del sistema presupuestario, ya les dije, chicas, que por favor vayan imprimiendo, vayan bajando la ley de contabilidad, la ley 24.156, porque van a tener que estudiar de acuerdo a esta normativa. Es la única normativa, los dejo tranquilos, pero la van a tener que leer. El artículo 14 dice que en los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento. Por eso es importante, señores. Necesitamos saber en el presupuesto de dónde surgen esos gastos. Por eso la ley así lo determina. ¿Cuál es la fuente que va a financiar justamente ese gasto que se está autorizando en el presupuesto? Bien, seguimos. Y un artículo también sumamente importante y que lo vamos a ver tanto en crédito público como, cuando veamos crédito público, como también cuando se vean tributos, es el artículo 56 de la ley 2450. Cuando yo les estiro el número del artículo, por favor, anoten el número. Anoten el número porque por lo menos estos dos artículos me interesa que lo lean, que tengan el conocimiento. El artículo 56 establece que prohíbe expresamente realizar operaciones de crédito público para financiar gastos ordinarios. Vamos al artículo 56. El artículo 56 dice, ya estamos dentro de la ley 24.156, dentro del título de sistema de crédito público. Dice el artículo 56, el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueben las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Es decir, vuelvo a repetir, el crédito público, el crédito que solicita el Estado para financiarse, que es lo que se hizo siempre, señores, salgo a pedir plata, tiene que tener una finalidad. El gasto público ese que se va a utilizar para financiar el gasto público tiene que tener una finalidad. Y esa finalidad son inversiones productivas, dice la ley. Sigue diciendo que para atender casos de evidente necesidad nacional, supongamos este caso de la pandemia, para reestructurar su organización o refinanciar intereses. Y a continuación señala, se prohíbe realizar operaciones de crédito público, es decir, prohibido pedir crédito y gastar ese dinero para financiar gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? Los gastos ordinarios, los gastos habituales, los gastos de administración. ¿Y esto se cumple? No, no se cumple. Obviamente no se cumple. ¿La figura puede ser que esté suspendido? ¿Cómo? Dice, No te... dice que por decreto número 668, la prohibición contemplada en la parte final se encuentra suspendida, ¿puede ser? No, por eso digo que no se cumple. ¿Te das cuenta? Decía. Pero esto es algo de ahora, o sea, el año pasado, 2019. Sí, sí, es decir, señores, bueno, necesitamos plata, vamos a utilizarla para todo. ¿Se entiende? Pero entonces, Bueno, ¿qué comprendería un gasto operativo, por ejemplo? y los gastos administrativos, a ver, son gastos ordinarios, son gastos que se repiten en todos los ejercicios fiscales, en todos los ejercicios presupuestarios. Vos, por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? ¿Qué entendés por un gasto operativo común en tu casa, en tu familia? O en un gasto operativo, vamos más claro, un gasto operativo que puede ser de una empresa, de un comercio, y la adquisición de papel para la facturación, ¿me entendés lo que te digo? Son gastos necesarios que hacen a la operatividad.
pero no satisfacen necesidades públicas. ¿Ah? No hacen al interés público, al interés de la colectividad, al interés de la población. ¿Bien? ¿Se entendió, chicas? Bien. Seguimos. Otra clasificación es, siempre dentro del criterio económico, de los gastos de financiamiento. Son pagos que el Estado realiza en forma indispensable para el funcionamiento. Son gastos ordinarios, lo que recién decía Lucía, gastos que hacen al funcionamiento. Nada más que esta es una clasificación con un nombre distinto, gastos de funcionamiento. Otro tipo de gastos, los gastos de inversión, que también hemos hablado, son aquellos gastos que realiza el Estado cuando adquiere bienes, cuando adquiere productos, cuando adquiere un inmueble, cuando adquiere una máquina, el Estado se capitaliza con esos bienes. Y por otro lado, también gastos de servicio o con contrapartida y gastos de transferencia o sin contrapartida. Los primeros de ellos, gastos de servicio con contrapartida, son los pagos que realiza el Estado cuando obtiene también una contrapartida. En este caso, supongamos, el ejemplo clásico de este tipo de gastos son cuando el Estado paga salarios y remuneraciones por su personal. ¿Por qué? Está haciendo un gasto, pero tuvo la fuerza del trabajo del trabajador, valga la redundancia. ¿Se entiende, chicas? Da un gasto, pagó, gastó, bien, pero tuvo un servicio que lo benefició. En este caso, el del personal, el trabajo del personal. En cambio, en los gastos de transferencia o sin contrapartida, ¿qué gastos son, chicas? A contrario de lo que recién dije. ¿Se podría hacer las ayudas sociales? Sí, claro, las subvenciones, por supuesto, los subsidios. No hay contrapartida, el Estado lo da. ¿Y en función de qué lo da eso? ¿Por qué lo da? ¿Por qué da una subvención? ¿Por qué da un subsidio, chicos? Chicas, ¿por qué consideran eso? Es una ¿Por qué? necesidad pública Por también. una necesidad pública. Claro. Por una necesidad pública, cumpliendo un interés público. El Estado no puede despreocuparse ante una situación como la que atraviesa nuestro país de tanta desigualdad, de tanta pobreza. Bien, ya sea populista, ya sea neoliberal, el Estado tiene que escuchar y tiene que abocarse a esto. Bien, seguimos. Evolución del gasto público de acuerdo a las distintas concepciones de la política económica. Bueno, chicos, esto es muy simple. El gasto público, según las ideas económicas y políticas, repito, ideas económicas y políticas, va a evolucionar, teniendo en cuenta aspectos políticos, económicos y financieros. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, que es lo que más o menos hemos estado hablando, cuando hicimos la referencia a Keynes. El Estado necesita meterse y cumplir y satisfacer necesidades públicas cada vez más, especialmente en países subdesarrollados. Y otro tema que nos queda es el gasto público, el aumento del gasto público. Hablamos del límite del gasto público, pero no hablamos del aumento. Cada vez que hay crisis, cada vez que hay recesión, el gasto público aumenta. Y más en países subdesarrollados como lamentablemente es el nuestro. Ahora, cuando hablamos de aumento del gasto público, nos estamos haciendo referencia a dos tipos de aumento, relativo y absoluto. El aumento es relativo cuando aumenta la población y el servicio público es el mismo. Aumenta porque aumenta la población. El Estado tiene que aumentar ese gasto porque aumentó la población. Pero es un aumento relativo. ¿Por qué? Porque disminuye per cápita. ¿Se entiende? O sea, a mayor cantidad, el gasto público aumenta por esa mayor cantidad, pero a la vez también disminuye. Por eso se dice que es relativo. En cambio, el gasto público se dice que es absoluto cuando aumenta a medida que crece el nivel de la renta nacional. Y esto es lógico. Aumenta la renta, aumenta las posibilidades de gastar. Por eso se dice que es absoluto. Ahí sí no hay problema.
Gastamos más porque aumentó la renta nacional. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y con esto vamos a terminar, chicos. ¿Cuáles son las causas, chicas, perdónenme, cuáles son las causas que hacen que en un país aumente el gasto público? Y se hace una nómina de causas. La primera de ellas es el aumento de la población, como recién hacíamos referencia. Aumenta la población, el Estado tiene que destinar más plata. Y ya dijimos que ese es un aumento relativo. El otro es el aumento del nivel de vida. A medida que la población se favorece con un mejor estándar de vida, el Estado tiene que gastar más. ¿Gastar más cómo? Y con mayores tecnologías, con mejores servicios públicos. ¿Eh? La otra causal es la extensión de las funciones del Estado. Y acá volvemos otra vez a lo que es el rol del Estado. Si el rol del Estado es cada vez más amplio, por supuesto que el interés del Estado va a estar justamente en cumplirlo. Cuando recién hacíamos referencia a lo que está pasando con la toma de terrenos en Guernica, que el Estado va a comprar probablemente parte de la tierra o la tierra para dársela a esa gente que necesita vivienda, estamos diciendo que hay una extensión de las funciones que está cumpliendo el Estado. El Estado tendría que dar las condiciones para que cada uno de nosotros podamos comprar y tener una vivienda digna. Crear las condiciones de posibilidad de adquirir una propiedad. Esas son las condiciones. No te puede dar a vos una propiedad, toma, te doy una casa. Pero, a ver, si la situación es tan grave, el interés público, el interés de la colectividad obliga al Estado a lo mejor a hacer una maniobra de esa naturaleza. Fuera de toda connotación política, ¿eh? Entonces, vuelvo a repetir, extensión de las funciones del Estado. Cuarta condición, causas demográficas, por supuesto, según el nivel demográfico de la población, si tenemos una población no activa, más pasiva, y el Estado va a tener que destinar más dinero para mantener a gente pasivo. En quinto lugar, redistribución de la riqueza. El Estado necesita realizar un equilibrio más justo de la redistribución de la riqueza. Y para realizarlo necesita más gastos públicos. Volvemos otra vez al ejemplo de la toma de las tierras. Y por último, los países desarrollados gastan mucha plata en las guerras. No solamente durante la guerra, sino después de la guerra, con las subvenciones a las familias de los soldados, con subvenciones a los que vienen lastimados, lesionados. Entonces se gasta mucha plata en eso. Y en Argentina tenemos que hablar también de otras cuestiones que hacen que el gasto público aumente. El tema burocrático y el tema de corrupción. El tema corrupción es muy grande. Entonces, hace que el gasto público se gaste más. ¿Eh? Yo nunca me olvido, acá en Mar del Plata, cuando trabajaba en la municipalidad, yo vivía en Colón al Fondo, la avenida Colón al Fondo, y yo decía, ¿cuándo van a pavimentar? ¿Cuándo van a pavimentar la avenida Colón? Cuando averigüé, para la municipalidad estaba pavimentada la avenida Colón donde estaba yo. Bien, sin palabras. Quiero terminar, tengo 5 minutos más, con un artículo que salió también en La Nación, en Infobae, muy interesante, que dice, ¿en qué gasta el Estado argentino con los impuestos que obviamente pagamos todos nosotros? Y dice así, casi un tercio es decir, un 31% en promedio en el periodo 2009 al 2019 se destinó al gasto en personal. Chicos, 31% del gasto público fue al personal del Estado. En todos los niveles, ¿eh? Eso,
de personas empleadas en los 3 niveles y en los estamentos de Estado. Así estamos hablando de empleados administrativos, funcionarios, jueces, legisladores administrativos, maestros, policías, médicos, todo. Todo un 31% del gasto público va a, sí o sí, al personal del Estado. Un cuarto, exactamente el 25%, se destinó al sistema previsional. Esto es al pago de jubilaciones y pensiones. Repito, un 25%. Ya tenemos un 31% para el personal, un 25% se destinó al sistema previsional. Dice, a pesar de que la población argentina es todavía relativamente joven respecto a sociedades como, por ejemplo, las europeas. 31 más 25. Otro 16% se destinó a distintos tipos de transferencias y subsidios, sea a través de programas especiales como la Asignación Universal por Hijo y por embarazo durante la pandemia de coronavirus, cuya incidencia no entró en el cálculo del periodo 2009-19, pero se agregaron 2 principales programas de sostén del gobierno: el Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE, y el de los Fondos de Asistencia al Trabajo, la ATP. Quiere decir, estamos hablando, vuelvo a repetir, de un 16% en subsidios. 31, 25 más 16. A su vez, dice el artículo, el 8% del gasto estatal se destinó al pago de bienes y servicios para funcionamiento del sector público. Pago de bienes y servicios. Acá estamos otra vez a la satisfacción de las necesidades públicas con los bienes y servicios. Solamente un 8%. Y por último va diciendo, y un 7% promedio a lo largo del decenio concluido en el 2016 se destinó al pago de intereses de deuda pública. Solamente el 7% a la deuda pública se pagó. ¿Vieron cuando se dice públicamente, los políticos, nos pasamos pagando deuda? No. El 7% se paga de deuda pública. El resto, que es solamente un magro 9%, fue destinado a inversiones. O sea, el gasto público, lo que moviliza el crecimiento de un país, señores, un 9% destinado solamente a inversiones productivas. Bueno, chicas, damos por finalizada la clase y no sé cuándo, supongo yo que nos veremos con presupuesto. La próxima clase creo que la da el doctor... el coordinador, creo que va a dar la parte de recursos públicos y probablemente nos veamos de vuelta con presupuesto nosotros más adelante. Así que, chicos, chicas, nos estamos Bárbaro. viendo. Cuídense. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. No, Doctor, hasta ¿nos luego. conectamos en este link también? Sí, en este link. Bárbaro. Sí. Listo. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Santiago.